Continuamos hasta medianoche aquí a través de T5 Satelital. Estamos en el canal federal, estamos compartiendo la luna como lo hacemos de lunes a viernes, en este espacio en el que queremos charlar, conversar, compartir momentos. Un canal que llega a toda nuestra provincia y que llega a todo el país también debe ser el motivo para que podamos conversar con nuestros representantes y aprovechar la oportunidad para que, más allá de los límites de nuestra querida Corrientes, aquellas personas que tienen determinadas obligaciones empiecen a contarnos qué es lo que viene. Bueno, a días nada más de que finalmente Alberto Fernández sea ya, asuma como nuevo presidente de la República Argentina, a días nada más de que se termine la presidencia de Mauricio Macri, a días nada más de que seguramente estemos pensando en un nuevo mapa político, con un montón de cosas a favor y en contra. Usted sabrá, pero como decimos siempre en este espacio, la idea es poder escucharnos y compartir. Y hoy hemos invitado a alguien que está muy ligado, sin lugar a dudas, a la política correntina, pero que por el espacio que ocupa está mucho más ligado a la realidad del país y tiene compromisos muy fuertes. Como parlamentario, que además es doctor, pero hay que decirle doctor porque es médico, y vamos a conocer un poco de su historia, está acompañando y visitando la luna un amigo, Alejandro Carlen. Muy buenas noches, gracias por tu tiempo y bienvenido. ¿Cómo te va? Un placer compartir con vos y con tu audiencia que nos permite entrar a su casa, ¿no? Un ratito. Y bueno, creo que tenemos una gran responsabilidad por delante, tenemos un momento muy interesante para la Argentina y para la sociedad en su conjunto. Creo que la sociedad civil va a tener mucha participación en el futuro de la política argentina, como lo está teniendo. Creo que estas cosas que hacen los medios de llegar rápidamente con las noticias, con la información, ha cambiado mucho la dinámica también de la política, ¿no? Hablando de cambiar, ¿entendés que viene un país diferente? Sí, yo creo que viene un momento, no solamente un país, sino Perón. Yo soy peronista y Perón decía que no hay política nacional sin política internacional. Ahí en el orden mundial hay un reacomodamiento de todo lo que hace a la política, a la geopolítica internacional, donde Argentina está tomando una decisión creo que muy interesante y muy importante de consolidar América Latina para poder sentarse en el mundo con los líderes de los otros bloques, como son tanto el Asia-Pacífico como Estados Unidos como Europa, en una posición de poder y no en forma independiente como un país que ya no somos, porque Argentina forma parte del Mercosur, el Mercosur es una realidad, y tenemos muy poca conciencia de que somos todos ciudadanos del Mercosur, que somos hoy una unidad de 350 millones de personas, que tenemos que dejar de pensar como argentinos y que tenemos que pensar en función de las oportunidades que nos da este proceso de consolidación de este bloque político y social, y económico, cultural que tiene el Mercosur. Creo que en ese sentido Alberto Fernández fue la primera acción que él hace cuando es nominado candidato a presidente fue viajar con nosotros a Montevideo. Yo lo acompañé en buquebús a la mañana y volvimos a la noche y nos reunimos con los parlamentarios de todos los otros países que integran el Parlamento del Mercosur, los uruguayos, los paraguayos, los brasileros, los bolivianos, los venezolanos. Y de esos países estuvieron incluso de otros partidos, por ejemplo estuvieron del Partido Liberal de Paraguay, también del partido de Lugo, el caso de Canese, o sea que una representación latinoamericana para tener un diagnóstico in situ de los representantes que vienen electos por el pueblo, como es el ámbito donde yo estoy, ¿no? Entonces, que nos da una responsabilidad distinta que por ahí los cancillerías o las embajadas, porque generalmente las embajadas trabajan en función de una orden presidencial o del Ejecutivo, pero el caso nuestro, que somos parlamentarios, traemos una voz y una voluntad del pueblo que nos eligió, que es a quien le tenemos que rendir cuenta permanentemente de lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que eso hizo que él tome decisiones muy interesantes y muy importantes ahora que fue electo en ese marco de recuperar para América Latina un marco de unidad y de incorporar a Argentina en un proceso de consolidación que se viene dando. Yo integro por el Parlamento del Mercosur un organismo que se llama Eurolat, que somos 75 parlamentarios de América Latina, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano y el Parlasur.
Y en ese, con 75 parlamentarios de la Unión Europea nos reunimos 2 veces por año. Y hay una gran expectativa, tengo contacto permanente. El día de que se ganó las elecciones, yo estuve con la delegación de Brasil, que integran 2 exministros de Lula, que hoy son senadores. De España estuvimos con Zapatero, con Lugo, el expresidente de Paraguay, que también es legislador hoy, y también estaba una delegación de Bolivia. Pudimos estar con él un rato conversando un poquito, más allá del saludo y esas cosas, de lo que el mundo espera de América Latina. Y ahí está Argentina, y ahí está Corrientes, ahí está nuestra región, que creo que tiene una significativa participación posible en el futuro, en base a lo que hagamos acá, a lo que generemos en la región. Nosotros formamos parte de una región que es la zona Cicosur, que son casi 60 gobernadores que se juntó entre el norte de Chile, el sur de todo el norte de Argentina, Brasil, la parte de Brasil que va hasta San Pablo, y Paraguay y Bolivia. Y es una zona a revalorizar en el Mercosur y en el ámbito de crecimiento, porque es el camino que tiene Brasil con China hacia el Pacífico. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad. Lamentablemente, no hay por ahí una conciencia de la potencialidad que podríamos tener si nosotros tenemos en la provincia de Corrientes, en nuestra región, una política activa por los mecanismos de integración. Hoy el crecimiento que usted ve en Paraguay, en los países vecinos, en las provincias incluso vecinas, es porque van consolidando esos proyectos y esos procesos de integración con los vecinos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho, y tengo gran esperanza en eso. Alberto, en la reunión de Santa Fe hemos logrado incorporar proyectos donde yo firmé por Corrientes, en la propuesta con los gobernadores para incorporar a Corrientes en los proyectos de que necesita la provincia para poder salir de esta situación e integrarse a este corredor bioceánico para el desarrollo, ¿no? Las oportunidades, a partir de lo que decís, Alejandro, parecen ser muy similares. La problemática que existe en América Latina y en el resto del mundo es más o menos similar, o sea, ¿hay similitud también en problemática y por ende en necesidades? Sí, mira, cuando ingresa China al mercado común, que empieza con un proceso en los últimos 20 años, gradual, y va creciendo a nivel de la Organización Mundial de Comercio, comenzó a cambiar los paradigmas del mundo, ¿no? Y en ese sentido, hoy tenemos China, que se pelea por América Latina, Estados Unidos se pelea por América Latina, y Europa. Hoy tengo la información de hoy, la reunión de hoy que tuvo el presidente electo en México, que tuvo una reunión, en su visita a México tuvo una reunión muy interesante donde se está planteando recomponer unos acuerdos que habíamos hecho en el año 2002 con México, y que tenemos una posibilidad de que México se incorpore al Mercosur. Yo he presentado un proyecto en ese sentido hace más de un año, vengo trabajando en eso, en ampliar con los chilenos también, así que creo que hoy el mundo tiene una nueva realidad económica. Antes los argentinos, los del Mercosur, discutíamos con Europa si un kilo de carne más, un kilo de carne menos. Hoy lo que estamos discutiendo es cómo nos complementamos para poder sacar nuestros productos a ese gran mercado de 1.500, 1.600 millones de personas, ¿no? A partir de lo que decís, digo, ¿cuánto de bueno es y cuánto le pesa a la Argentina y cuánto nos pesa a los argentinos cargar con semejante historia de tanta importancia y valoración? Porque a veces nos quedamos mirándonos el ombligo o mirándonos en el espejo, digo, a partir de lo que comentabas al comienzo, ¿no? O sea, no podemos pensarnos aislados del mundo. Pero hay mucha gente que dice, pero después de lo que fuimos, tratar de pensar que tenemos que rendirnos a los pies de... y sin embargo, quizás eso nos ha venido demorando, nos ha venido atrasando mucho más. Yo creo que sin duda que el pensamiento conservador nos atrasa. Yo creo que el mundo avanza tan rápido y los procesos de integración comercial son mucho más rápidos que los pensamientos de la sociedad, incluso que la política. Hoy uno abre un equipo chino de luminaria china y encuentra un suiz alemana y encuentra un suiz chino adentro, y China no tiene un acuerdo con Alemania todavía. Entonces, creo que el comercio y el intercambio comercial va rompiendo todas las barreras, porque o ingresa de alguna manera
por derecha o entra por izquierda, o entra por contrabando. Lamentablemente las economías nuestras son muy falibles en esas cosas y tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos una oportunidad a partir de que logremos que la política se concientice de nuestra realidad. Nosotros no formamos parte, hoy nosotros el federalismo que venimos planteando que debe haber en la Argentina, tenemos que plantearnos como un federalismo que debe haber en el marco del Mercosur. Porque ahí es donde están las oportunidades que tenemos. Si nosotros realmente provocamos instalar en el debate de América Latina un federalismo del Mercosur, va a permitir que regiones como esta tengan obras de infraestructura necesarias para poder desarrollarse. No puede ser que nosotros no tengamos puertos, autopistas, trenes, energía, gas. ¿Y por qué? Si somos parte del mismo país. Se cayeron 2 puentes hace 3 años y no pueden levantar 2 puentes, y en Buenos Aires hicieron unos puentes aéreos para ahorrar 20 minutos. Y es injusta esa Argentina, que creo que es la etapa que viene y la discusión que viene, porque de la pobreza, del hambre se sale rápido porque hay mucha comida y se puede resolver rápidamente, ¿no? ¿Pero se puede eso? Sí, se puede resolver con una decisión política. Nosotros somos muy pocos y tenemos mucha comida. Corrientes producimos comida para más de 40 millones de personas, somos menos de 1 millón y hay medio millón de personas que no saben si almuerzan o cenan, una vergüenza. O sea, nosotros tenemos que tener una decisión política de resolver eso. No puede ser que nosotros tengamos materia prima, tengamos la primera provincia de arroz de la Argentina, tengamos carne, tengamos cereales, tengamos fruta y tengamos que estar nuestra gente sufriendo como está sufriendo. Es totalmente injusto. Nosotros tenemos que tener una política de contención para eso y a partir de ahí, una de las cosas que a mí más me preocupa, no solamente que la gente cubra esa necesidad, que eso con decisión política se hace porque plata para eso hay, lo que pasa es que hay que direccionar para esa sección, pero yo creo que lo más importante es direccionar hacia la educación. Nosotros necesitamos que un chico que nace tenga no puede ser que Corrientes, nosotros tenemos el índice de mortalidad infantil más alto de la Argentina, cuando tenemos posibilidades reales de que eso no suceda. Nosotros necesitamos hacer un plan de los 1000 días, que muchas veces se anunció, pero que poco se hace, donde si uno cuida al niño de la gestación hasta los primeros 1000 días, uno puede ahorrarse mucha plata después en el futuro en el caso de la salud. Por ejemplo, esa memoria génica se conforma en esos 1000 días. Eso evita después, si uno tiene un equilibrio nutricional en el niño desde la gestación hasta los primeros 1000 días, evita que después tenga ACV, diabetes, hipertensión, diabetes tipo 2, que son las enfermedades que causan más del 50% de las muertes y el presupuesto sanitario en el mundo. Entonces, tenemos que tener una política sanitaria, una política de salud integrada, una política alimentaria. Tenemos que diseñar, nosotros en Corrientes ni siquiera tenemos una ley de salud. Cuando se hizo la reforma de la Constitución, yo hice un aporte trabajando con Rubín, lo que está en la Constitución para los próximos 20 años como cláusula transitoria fue una propuesta mía, pero lamentablemente todavía no se hizo una reunión. Acá la política tiene que cambiar, los actores de la sociedad civil tienen que tener mayor participación. Nosotros tenemos que tener un ministro de salud que tenga un consejo consultivo al lado, integrado por todos los actores de la salud, actores privados, actores públicos, obras sociales privadas, públicas, sindicales, los consumidores. Entonces, el diseño y del presupuesto de eso tiene que estar analizado en ese marco y eso en cada uno de los lugares. Y eso para cada uno de los lugares de los organismos que tiene el Estado. Nosotros necesitamos que la sociedad entienda que no es solamente ir a votar su responsabilidad y su oportunidad de cambiar las cosas, sino que su oportunidad y su responsabilidad también pasa por abrirle a la participación. Mira, cuando yo estuve en Austria el año pasado, en la reunión de Eurolat, me sorprendió mucho la participación de la sociedad civil, porque antes de cada votación que nosotros teníamos que hacer con la Unión Europea, una de las cosas que nosotros tenemos como imposición de este organismo es el mismo reglamento que funciona para el Parlamento Europeo, que es que antes de cada votación la sociedad civil tiene un espacio para opinar sobre lo que se va a votar. Y en eso son instituciones que tienen 40 minutos para exponer, donde ellos eligen quién expone, y la verdad que en ese momento estábamos por votar el tema de la pesca que no se controla en el mundo, digamos que es un problema global,
Y bueno, la verdad que los organismos de defensas del medio ambiente, etcétera, que se plantearon y también de la industria, fue muy interesante y hizo que incluso recapacitemos un poco el tema en ese momento. La verdad que creo que son ejemplos que hay en el mundo de participación democrática que nosotros tenemos que adoptar. No puede ser que nosotros tengamos en Corrientes que, por decirte, un sistema electoral que tengamos que ir a votar y tengamos 50 boletas y hay solo 2 candidatos, 3 candidatos. O sea, tenemos que modernizar la política y darle instrumentos a la sociedad y a la gente para eso. Tenemos la oportunidad de copiar modelos que funcionan muy bien y hacia ese camino se llega con lucha, con trabajo, con participación. Y en eso, los que estamos en la política tenemos que darle a la sociedad esa oportunidad, porque si no, no vamos a resolver. Mira, yo presenté más de 50 proyectos en el Parlamento del Mercosur, algunos tuvieron repercusión mundial, como el protocolo del Zika, salió en 76 países, hoy él forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el paso del puente fronterizo que utilizó el presidente Macri con el gobernador Valdés, que fue un proyecto que compartimos, el que fue un proyecto mío que se consolidó, el caso también, el caso del chamamé, que el festival que se declare Festival del Mercosur, que me dio el Romero, o sea, muy pocos proyectos fueron míos. Yo siempre, los proyectos que la gente me acercó, que yo rescaté en toda mi vida política como una necesidad que tenía la provincia de Corrientes, los conformamos y los llevé adelante, impulsé y mucho todavía sigo peleando. Por eso creo que hay que escucharle a la gente porque la gente tiene mejores ideas que nosotros los políticos, pero y porque la sufre. Es como me decía un día un hombre en un barrio, ¿no? Me dice, acá vienen los ingenieros y quieren hacer la calle, dice, y hacen, después se inunda todo. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros para dónde corre el agua, si había antes una zanja y uno hizo una casa o alguna cosa? Entonces creo que la política tiene que empezar a escucharle un poco más a la sociedad. Hablando de política y de escuchar, parece que los resultados en las últimas elecciones, sorprendieron a muchos. Lo que se ha dado incluso en la misma provincia de Corrientes, quizás es avisorar una oportunidad, y ya metiéndome en la cocina de los partidos, es avisorar una oportunidad para el peronismo. Pero ¿por qué le ha costado tanto en tantos años al peronismo lograr, si me permitís el término, ponerse de acuerdo, ir todos encolumnados Parece que lo que se da a nivel nacional en Corrientes, llegada a la hora de las elecciones, pasa todo lo contrario? La primera causa de esa situación es una inmadurez del peronismo que en 43 años hace que nosotros no gobernamos, que el último gobernador fue Julio Romero en el 76 cuando cae, y a mí me tocó compartir con don Julio una gran etapa de mi vida, de la juventud, cuando vine a estudiar a Corrientes y estaba en la juventud de él, era el presidente del partido. Y lo acompañé hasta su muerto, hasta el certificado de función me tocó hacerlo, ¿no? Y don Julio decía siempre que el problema más grave que tenemos los correntinos es que no nos cuidamos a las familias peronistas. Entonces nosotros necesitamos primero reconstruir la familia peronista. Y a partir de ahí juntarnos, porque uno se va, por ejemplo, a Empedrado, dice, ¿quiénes son los peronistas acá? Fulano, por decirte, los Casaros, todos peronistas, uno en cada pueblo sabe quién es peronista, quién no. Y ahí a veces hubo proyectos políticos impuestos en Corrientes a través de intervenciones, a través de diferentes momentos donde no fuimos los peronistas de Corrientes los que buscamos esa unidad. Yo le pedí al interventor que tenemos ahora del partido, que es un hombre de mucha experiencia, que venga a Corrientes antes de ser electo interventor, si él se animaba a venir de la intervención, porque nosotros necesitamos que los peronistas correntinos, las familias peronistas correntinas, nos demos una oportunidad para no solamente juntar al peronismo de Corrientes, sino también a juntar a toda esa sociedad que en las elecciones nacionales nos acompaña, pero que en las elecciones provinciales nos dice, no, ustedes no hacen las cosas bien, no le podemos acompañar, porque la gente te acompaña cuando vos haces las cosas bien. Y bueno, algunas veces estuvimos muy cerca, y no hay que echarle la culpa al otro. Muchos dicen, no, porque el gobierno te lleva compañeros. Y bueno, no, la culpa siempre es de uno. Si el otro hizo mejor las cosas y te llevó un dirigente tuyo, y porque hizo mejor
las cosas para llevarle y la sociedad le acompañó, porque... Así que creo que el peronismo ahora tiene una oportunidad. Alberto Fernández anoche del triunfo le dije, bueno, vos ya sos presidente, así que ahora nos toca a los correntinos, que hace 43 años que no ganamos. Y dice, bueno, vamos a tratar de que... Pero más allá de que sea para el peronismo, no. Lo que necesitamos los correntinos es darnos cuenta que estamos en una etapa donde estamos demasiado mal y no nos merecemos ni siquiera estar peleados, ni siquiera discutir entre nosotros. No hay margen para ni siquiera para discutir, ni siquiera para mirar al costado. No puede ser que nosotros tengamos una provincia que la mitad de la provincia no sabe si almuerza o cena. Una cosa horrible lo que nos está pasando, que no tengamos remedio, que no tengamos salud, que no tengamos oportunidades para los chicos, que el que en una familia tiene 2 hijos y tiene que sufrir la madre ya de chico porque sabe que uno de los 2 se va a tener que ir porque no va a tener trabajo en Corrientes. Entonces no podemos vivir así, necesitamos darnos una oportunidad de trabajar en conjunto. Yo no me voy a cansar de invitar a todos los otros partidos, de buscar la oportunidad que más allá de que estos 2 años no tengamos ya coordiné con el gobernador para juntarnos uno de estos días, porque más allá de que nos quede 2 años todavía para la elección de gobernador, Alberto Fernández lo que quiere para Corrientes es que no perdamos tiempo ni de oportunidades, porque el tiempo pasa muy rápido y la gente no puede estar esperando a que los políticos ganemos una elección o perdamos una elección. Creo que tenemos que dar un paso hacia arriba, un paso hacia adelante en ese sentido. Yo aspiro a que la oposición nuestra en la provincia de Corrientes también se dé cuenta que hay una oportunidad a partir de la crisis que tenemos. A partir de las crisis siempre hay una oportunidad porque hay que buscar una solución. Y creo que más allá de tratar de posicionarnos uno u otro, creo que la oportunidad se va a dar a partir de que entendamos que la política se tiene que dar de otra manera para que nuestra gente salga de la situación que está. Y lo podemos hacer porque hay oportunidades, hay muchísima voluntad política de venir a Corrientes, hay búsqueda de inversiones posibles, necesitamos trabajar en conjunto y vamos a sacar a la provincia adelante, no tengo duda de eso. ¿Cuánto hace que hace política? Y de que nací prácticamente, porque ¿Sí? mi papá ¿Vos naciste en Mercedes? Mercedes, sí. Vine a estudiar a los 16 años, medicina. Pero vamos más atrás, de chico, ¿cómo era? ¿Qué me decías tu papá? Sí, papá era, siempre militó en el partido en Mercedes, y era presidente del partido, y bueno, y la verdad que sufrimos mucho nosotros en la época del proceso militar, cuando a mí nos tocó momentos difíciles, cuando entraron a mi casa a las 12 de la noche, la historia del peronismo, de la historia, pero también momentos muy lindos cuando volvió la democracia, cuando pudimos empezar a caminar, y me acuerdo cuando empezaban a venir los candidatos a presidente a Mercedes, vino de la Rúa, nosotros teníamos una barraca y entonces me llama Goicoechea, me dice, Alejandro, vení, y de la Rúa era candidato contra Alfonsín en la interna, entonces me invita, fuimos, yo ya de chiquito ya andaba echando las pelotas, como dirían, se culpa la presión. Pero siempre ligado a la política. Sí, ¿Ahí qué edad tenías? Mi familia era chica, estaba en el secundario, estaba en 4º año del secundario. Tenía una profesora, se llamaba Ofelia Pavón, que nos daba todos los libros de todos los partidos, etcétera, y nos formaba, y Chapáis también me prestaba libros yo leía mucho cuando tenía 14, 15 años, y bueno, en mi casa, por supuesto, todos los libros del peronismo. Y bueno, y siempre empezaba la democracia y discutíamos mucho cuando éramos chicos. Hasta ahora seguimos discutiendo, hasta en el grupo de WhatsApp con los compañeros del secundario. Pero desde ahí, entre el básquet que jugaba y la política que me gustaba y eso, bueno, cuando vengo a estudiar a Corrientes, me instalo en el partido y el don Julio se hace una reunión y me pone de secretario a cargo de la Juventud Peronista de la provincia. En la campaña de Menem presidente, yo estuve a cargo de prensa y propaganda con la doctora Viude, me acuerdo. Hicimos el acto más grande que se hizo en la historia de Corrientes en el peronismo cuando se cortó Es una anécdota y está bueno, porque yo voy a un congreso a La Plata de medicina, de anatomía. Yo estaba en 2º año de medicina, 2º, 3er año de medicina, y veo que hay unos escenarios impresionantes. Se arma un acto para Menem. Entonces averiguo quién es Sister Piller, el apoderado de Maradona. Sí. Y entonces vengo a Corrientes y le digo, Julio, ¿usted sabe que anda un tal Sister Piller, hace unos escenarios, un acto para Menem? Bueno, dice, vamos a llamarlo a Humberto. Le llamo a Humberto, viene Sister Piller, yo le busco, vamos a mirar algunos lugares así. Y cuando pasamos con el auto por la avenida 3 de Abril, le digo, mire, acá usted sabe que acá se hace normalmente el carnaval. ¿Y a dónde hace? Dice, se bajó con una cámara de fotos, así, pum, foto por todos lados. ¿Y dónde? No, acá se pone el escenario y acá viene
todos los artistas en Buenos Aires, qué sé yo. Y cortan en la avenida, sí, digo, se corta la avenida. Y se puede cortar, y sí, bueno, empezó a sacar fotos, qué sé yo, y después a las 2 semanas viene. A la semana, 15 días, viene de nuevo a Corrientes y dice, vamos a hacer acá el acto, y vienen como 6, 7 camiones y se armó un escenario que no se había visto nunca en Corrientes. Y armamos los equipos para las pegatinas y salíamos. Y la verdad que fue impresionante. Y el otro día, hace 2 años más o menos, yo me encontré con Menem. Menem me decía, hasta ahora me dice Alejandrito, no sé, chico, ¿no? Me encontré con Zulemita el otro día, estaba muy... conversamos un rato, nos conocemos de toda la vida. Y ahora mi generación, un poco la que, bueno, Julián Domingo, todos los amigos de esa época, mi papá no le gustaba viajar a Buenos Aires, entonces... viajar mucho, entonces en los lugares que había para Buenos Aires siempre don Julio me ponía a mí, entonces me tocó de chico viajar mucho a Buenos Aires y compartir, y que es mi generación un poco la que está hoy en la política nacional, ¿no? Y eso hoy me da esa oportunidad de que en el lugar que me eligió la provincia yo tenga una consideración especial y hoy sea presidente de la Comisión de Asuntos Financieros Fiscales del Mercosur, tenga la confianza, digamos, de la dirigencia nacional, porque no solamente me viajé a Buenos Aires, sino que recorrí la Argentina muchísimas veces con el peronismo, de toda la vida, desde que tengo uso de razón, tengo 52 años, viví en Goya un tiempo también, fui consejero del partido en Goya, siempre donde estuve, estuve un cargo partidario, después volví a Corrientes y bueno, fui consejero y congresal del partido hasta ahora que se intervino, y siempre he trabajado en búsqueda de la unidad, de buscar la unidad del peronismo a partir de la participación y el reconocimiento de los que siempre están, porque ese también es otro problema que nosotros tenemos, que le reconocemos muy poco a nuestra gente que siempre trabaja y siempre está, no le cuidamos mucho a nuestra gente. Alejandro, y eso hay que recomponer, ¿no? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que tiene la política? Si tuviera que verlo desde afuera, casi te diría. Sí, lo peor que tiene es que cuando uno ve la necesidad y no la puede resolver, que no encuentra esa necesidad inmediata y uno no tiene forma y no tiene respuesta. Eso duele y duele mucho, porque uno se encuentra día a día, a veces vos te vas a un barrio y te encontrás con realidades que no puedes creer que pasen. Cuando vos decís esto no podría pasar porque esto se puede resolver si se hace esto, y querés hacer eso y no lo podés hacer porque llevaste por ahí vos la propuesta, por esa mezquindad y esos celos. Y creo que esa mediocridad de las cuestiones humanas, personales, por los celos, debe ser lo peor de la política porque no resuelve los problemas de nadie. Y hay mucha gente que tiene buenas intenciones y pues sí, no puede ser, pero si esto se hace tal cosa, levanta un teléfono y nadie te atiende, o lleva una propuesta y nadie te escucha, o porque incluso a veces hay la solución y porque la llevaste uno no se resuelve. Y lo mejor de la política es cuando uno resuelve un problema, cuando algo que hizo uno se concretó. Aunque no tenga el reconocimiento de la sociedad, ni mucho menos, sino que uno pase y diga, esto fue una gestión que la hicimos nosotros y que salió y esta persona se salvó y acá hay una atención hospitalaria, un sistema de salud que está mejor. Yo he trabajado incluso desde la actividad privada mía, yo tengo una maestría en Sistema de Salud, Seguridad Social y en Economía de la Salud, he trabajado con muchas provincias asesorando el sistema de salud, ahora estoy haciendo un trabajo para el gobierno de Paraguay también, en ese sentido, y uno cuando ve que las cosas que uno plantea y propone se llevan adelante, fíjate el caso del protocolo del Zika, para mí yo ya lo venía trabajando hace mucho, fue una crisis que hubo en Brasil, que había 22.000 chicos con microcefalia, nosotros sin duda muchos casos también tenemos en la Argentina, y no había un protocolo y viene Dilma, la presidenta de Brasil, muy preocupada, se hace una reunión, yo llevo la propuesta, pero en lugar de que sea la propuesta mía, yo dije, no, tenemos que hacer algo más amplio. Y invitamos al Instituto Fitocruz, a la gente de la Organización Mundial de la Salud, que yo conozco cuando hice mi pasantía en Washington en su momento, y armamos un evento muy interesante en Montevideo, en el ámbito del Parlamento, y eso tuvo repercusión en 76 países del mundo y hoy forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces esas cosas, para mí, esas son cosas muy lindas que te quedan, ¿viste? Vos decís, esa cosa tiene linda la política. Pero más allá de eso, de cuando uno vino acá y eso que planteó, resolvió, le salvó la vida a alguien, ¿no? O pudo dar una oportunidad nueva para la sociedad. Y también cuando uno instaló un pensamiento, porque a veces las cosas que uno plantea
plantea y pasan, pero si uno plantea y se comienza a replicar en los colegios, se comienza a replicar en la sociedad y queda en el tiempo, la verdad que esas son cosas que todos los que hacemos política seguramente debe ser una de las mayores satisfacciones, ¿no? Lo último y cortito, el sueño cercano y el sueño más lejano que tiene Alejandro Carles. Que podamos, el más cercano, que los correntinos podamos darnos cuenta de que participar en política es bueno, que aunque nos cuesta mucho los que hacemos política participar porque la mala fama que tiene la política y ganada porque no ha resuelto nada, muy pocas cosas y cada vez la gente está peor, creo que a eso hay que contrarrestar con convicción de que participar en política es bueno y es el único camino que nos va a sacar adelante. Creo que en lo inmediato tenemos que darnos cuenta de eso y hacia el futuro creo que la provincia de Corrientes tiene un futuro fenomenal en el marco de que podamos darnos cuenta también de que Corrientes está ubicada estratégicamente en un lugar que nos dio la providencia, pero que los correntinos hoy vamos a tener una oportunidad, no solamente por los correntinos, sino porque lo que se viene dando, lo que se viene conformando a nivel regional nos va a dar una oportunidad. Así que tengo esperanza hacia el futuro en eso y espero que mis hijos puedan ver una provincia distinta, una región distinta y una sociedad también mejorada y feliz y con mayores oportunidades, ¿no? Alejandro Carles, muchísimas gracias por el tiempo en esta noche. No, a vos, la verdad que muchas gracias por invitarme a tu programa, me sentí muy cómodo y bueno, espero que la gente que nos dejó entrar en su casa nos acompañe independientemente del partido que sea. Yo, mirá, festejo siempre cuando una persona dice, me voy a poner en un partido, pero no en el tuyo. Buenísimo, le digo, pero por lo menos participá. Es bueno que nos cuidemos entre todos, más allá de las cosas que nos cuidemos, ¿no? Y que nos demos una oportunidad a que la sociedad mejore y todos ustedes, todos podamos estar mejor, ¿no? Gracias de nuevo y que tengas una excelente noche. Bueno, igualmente, un gran abrazo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan la mejor de las noches, que la pasen verdaderamente muy bien. Y volvemos a encontrarnos, Dios mediante, como todas las noches de lunes a viernes. Saben ustedes que antes de cerrar el día, en la última hora, les proponemos lo de siempre. Poner T5 satelital y quedarnos mirando a la luna. Chao, hasta la próxima.